presidente Enrique Peña Nieto en gas. En un gas, Sí, ok. después de que no iba a ir, que luego Sí, fue. bueno que fue, y creo que contra todo pronóstico, creo que llega a reconocer algo que es muy importante y que yo rescato de su intervención. La primera es que el prohibicionismo no es la salida, reconoce que es un problema de salud pública y además también reconoce que empiece a trabajarse, a ponderarse la regularización. Regular el consumo, el uso medicinal, es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de la cannabis me parece que es importante que se empiece a discutir y el que lo haya dicho el presidente de México, insisto, contra todo pronóstico, me parece relevante. Ahora bien, deja el ámbito en la discusión de Naciones Unidas. Yo creo que ahí debió ser un poco más suelto, ¿sí? Y a lo mejor tomar en cuenta la situación de México. Yo creo que tenía muy buen argumento hablar de la situación de México, sobre todo lo que está aconteciendo frente al fracaso de esta política prohibicionista, sobre todo voltear a ver a los centros de privación de libertad, a las prisiones, cómo está llena de gente involucrada de una u otra manera en hechos que están relacionados con delitos contra la salud. Y particularmente porque tenemos un gran prejuicio, mito y estigmatización que no ayuda también a tratar a quienes son enfermos problemáticos. La prevención, lo mencionaba, no puede de ninguna manera sustentarse si no reconocemos también la otra parte. Senadora, sobre este tema, ¿cómo ve usted que haya dos tipos penales en la ley de tortura? Bueno, discutimos, yo creo que fue el tema más discutido en la reunión de trabajo y creo que ya encontramos la solución. Es el tipo penal, pero además vamos a trabajar a verlo en el contexto de también la propuesta que nos hizo respecto de que también configuramos un plan nacional, un programa nacional de atención a personas torturadas, ¿sí? Porque tenemos que señalar que la tortura tiene distintos estadios y entonces es muy importante tomar en cuenta ese programa que nos propone y quizás resolverlo a partir del programa de prevención que sí está configurado en la iniciativa, el proyecto de dictamen, para que podamos ahí incluir malos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa sería la salida. Nos queda muy claro que el tipo penal tiene que quedar muy bien definido y tenemos que buscar que no haya una disculpa o querer salir por la puerta trasera frente al delito de tortura, argumentando otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que esa es la preocupación en todo caso que tendríamos que cuidar, ¿sí? Y me parece que yo creo que el avance que tenemos ahora nos va a permitir también hacer aportaciones, casi lo puedo asegurar, desde el modelo mexicano al proceso que seguramente está discutiendo en nuestros países, porque como él mismo lo decía, no tenemos en el mundo todavía algo concreto que nos diga este es el modelo a seguir. Yo creo que cada país está siguiendo sus propios mecanismos, sus propias definiciones jurídicas y en ese aspecto yo creo que México puede dar un avance muy importante, sobre todo, y quiero destacarlo de manera muy relevante, en la interpretación de la Convención Interamericana contra Tortura. Senadora, por último, mañana el presidente, bueno, el jueves se espera que presente su propuesta de drogas. ¿Qué deberá contener después de tantos foros y todo lo que se ha hecho? Pues hay que atender lo que se mencionó en los foros. Yo creo que hubo personalidades doctas con una gran formación en distintos aspectos. Vinieron personalidades que incluso tienen experiencia de lo que está viviendo en otros países. Y entonces yo creo que necesitamos tomar en cuenta lo que aquí se mencionó. Fueron muy pocas las diferencias realmente respecto a la gran dinámica de aportaciones que se dieron en los foros, que también se dieron en los foros organizados por el gobierno. Y yo creo que se concretan en las dos iniciativas que presentamos, tanto el PAN como el PRD, que rescatan y fundamentan precisamente los resultados de estos foros.
Esa es la salida que tenemos que dar a nuestro país. México es un país con un gran liderazgo en América Latina, en el continente americano y sobre todo en el mundo. Entonces tenemos que no dejar solo a Uruguay, no dejar solo a otros países que ya dijeron, a ver, vamos a discutirlo, como el caso de Guatemala, Colombia, que también está en una discusión importante, otros países que ya están diciendo, a ver, la guerra contra las drogas no puede ser esta. No les vamos a ganar, lo único que nos ha llevado a una situación terrible, de consecuencias terribles, de deterioro del tejido social y por lo tanto tenemos que tener acciones y políticas que nos permitan resolver ese gran problema que tenemos como país. Muchas gracias, senador. Sí, no, tendrán, entonces,